Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal Nosebox, donde en este primer video que montamos vamos a hablar sobre qué es Figma. Pero antes de empezar te sugiero suscribirte al canal, ya que no solo realizaremos la explicación de Figma, sino que además haremos una serie de videos donde podremos aprender cómo realizar desde un sitio web hasta una aplicación con su respectivo prototipo. Ok, para empezar debemos hablar de que Figma como tal es un programa de diseño, pero es un programa de diseño enfocado hacia los sitios web y aplicaciones, pero sigue siendo un programa de diseño. Eh, ¿Por qué digo esto? Porque en Figma podemos hacer cosas como esta. Tenemos por ejemplo este cuadro y puede decir... disculpen. Este soy yo. Ok, más grande, cambia el color, cambia el fondo. Bueno, cambiamos el color. Vamos un cuadro, ponemos blanco. Pues digamos que puede ser una pieza de diseño como tal dentro de Figma, pero como les dije es enfocado hacia los sitios web y aplicaciones móviles. Entonces, al estar enfocado en esto, carece de herramientas que nos pueden facilitar la vida a la hora de diseñar piezas gráficas que podemos llamar complicadas. Programas como Illustrator y Photoshop nos pueden facilitar la vida para realizar estas piezas, pero no para realizar páginas web o para realizar aplicaciones. Entonces digamos que todo tiene un propósito, y el propósito de Figma como tal es facilitarnos la vida para hacer aplicaciones móviles y páginas web, pero no significa que nos sirva para hacer piezas, como lo demostraré más adelante. Espero que hasta ahí vayamos bien. Así que lo que les voy a mostrar a continuación es un ejemplo que he hecho. Digamos que es como el pantallazo inicial de una aplicación de compras. Esto es lo que podemos lograr en Figma, esto y muchas cosas más, obviamente. Pero les reitero que se suscriban al canal, porque vamos a ver cómo hacer un sitio web y no solo el pantallazo inicial, sino algo mucho más complicado, para que aprendamos a conocer Figma, aprendamos a conocer las herramientas y sepamos cómo desenvolvernos bien en este programa. Ahora, aquí va otro ejemplo que es de una, digámoslo, aplicación. Y aquí está lo que les decía. Dentro de Figma podemos hacer piezas gráficas. Por ejemplo, esta puede funcionar para un post de Instagram. Está deshecha totalmente en Figma, como podemos ver acá. Entonces son muchas las cosas que podemos realizar. Déjenme en los comentarios saber qué les interesa, qué quisieran aprender en Figma, aparte de lo que ya les he comentado, o si están interesados en lo que les he dicho, también me lo pueden dejar saber. Ok, una parte muy importante que se me había olvidado mencionarles al principio es que Figma, aparte de ser un programa de diseño, es un programa de prototipado. ¿Esto qué significa? Que pueden realizar cosas como la siguiente. Aquí tengo esto que ya les había mostrado, ¿cierto? Y se los mostraré cada uno con su debido ejemplo. Entonces, por ejemplo, este funciona de esta manera.
Ok, ese es un prototipo y este es el otro. Esto de los prototipos es algo muy importante que se usa en el diseño de interfaces para mostrar a los clientes o a la persona que le estés trabajando cómo funcionaría la plataforma que estás diseñando o realizando. Eso también lo aprenderemos a realizar aquí dentro de Figma y pues cabe decir que Figma no es el único programa que hay de diseño y prototipado. Existe también lo que es Sketch, Adobe XD e InVision y creo que otros más, pero digamos que estos son como los más importantes o los que más suenan dentro de lo que es el diseño. A mí me gusta Figma porque se puede trabajar a través de la web, no lo tienes que descargar, lo puedes trabajar en tu navegador. También tienes la opción de descargar si lo prefieres tener en el computador instalado. Se puede trabajar en cualquier plataforma, a diferencia de Sketch, que es uno de los más grandes, pero solo trabaja en Mac. Los archivos son un link que se pueden manejar fácilmente. Es gratis, bueno, hasta cierto punto es gratis. Entonces digamos que tiene varias ventajas. El prototipado pues está muy bien realizado, digamos que podría mejorar a comparación de InVision, pero está muy bien hecho porque es un todo en uno, o sea, ya todo está ahí. Entonces no importa la herramienta que escojas, lo importante es lo que uno sabe y lo que realiza. Pero a mí me ha gustado Figma y si quieres aprenderlo, como te lo dije anteriormente, te puedes suscribir al canal, que estaremos constantemente subiendo videos sobre Figma. Aparte de esto, no solo hablaremos de Figma, sino que también hablaremos de lo que es After Effects para lo que sería animación, código, si te interesa el HTML y CSS, y lo que desees saber, si deseas saber de Photoshop, de Illustrator, déjanoslo en los comentarios y realmente te vamos a ayudar con esto. Así que muchas gracias, espero que esto haya sido de ayuda y nos vemos en los siguientes videos. Hasta luego.